Saludos, saludos. Muy buen presente. Hoy quiero compartirles una experiencia que tuve hace ya como un año y medio por ahí, en el cual yo estaba teniendo un desalojo. Es decir, la corte me estaba desalojando del lugar donde yo vivía con mis dos hijas. Y aparte de eso, tenía varios bancos llamándome diario todos los días porque debía algunas tarjetas de crédito. Aparte que no tenía ningún tipo de ingreso porque el negocio que había emprendido eh, lo paré porque no tenía la energía o no sentía la energía para inspirarme y seguir adelante el proyecto. Y otras cuestiones en lo personal que no estaban fluyendo bien. Yo aprendí que yo tenía que sostenerme a mí misma y sostener a otros. Yo, al ser madre, tenía que sostener a esas dos niñas aparte que sostenerme a mí misma. Entonces, es algo que yo tengo como madre que hacer, pero cuando la madre suele tener inconscientemente una idea de que ella tiene que hacerlo sola todo el tiempo, va haciendo las cosas en base a esa idea o creencia. Y yo no pedí ayuda, pero en ese momento de desesperación sí tomé acción y toqué puertas. Entre esas puertas que toqué, ninguna fueron abiertas. Yo me moví, yo busqué soluciones, yo hice muchísimas cosas para resolver la situación porque estaba desesperada, porque sabía que no tenía un apoyo emocional o económico de otras personas, entonces yo sabía que tenía que hacerlo. Y también, aparte que la creencia de que yo tenía que hacerlo siempre yo sola, porque si yo no lo hacía, entonces nadie lo iba a hacer por mí ni por mis hijas. Cuando toqué puertas, me moví, todas las puertas que toqué se cerraron. Y yo en esa desesperación tan grande que sentía, tanta ansiedad, tanta incertidumbre, me preguntaba el por qué tantas puertas se me cerraron,
porque las personas que quizás yo pensé en ese momento que podían ayudarme, me cerraron las puertas. Recuerdo que me cansé y desistí. Fue como que estaba tan cargada mental y emocionalmente que desistí y me cansé. Dije, ya no puedo más. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya pedí ayuda, ya hice esto, ya hice el otro. Ya no aguanto más. Cuando me dije a mí misma, ya no puedo más, ya no puedo más. Cuando realicé ese acto de soltar, yo no sabía lo que estaba haciendo conscientemente. Cuando solté y como que decidí descansar, fue ahí que recibí una llamada de un lugar que todavía es la hora y yo no sé de qué lugar fue, qué persona fue. Yo toda mi existencia he creído en el Dios que me enseñaron que sí había un Dios poderoso, omnipotente, que nos ama, pero yo simplemente como que lo entendía con la mente, pero yo nunca lo había sentido dentro de mí hasta en ese momento, cuando mi mundo se derrumbó. Cuando yo vi que mi mundo se derrumbaba y que yo no podía sostenerlo, yo me dejé llevar. Y en ese momento yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Fue cuando, llámale Dios, Jesús, la fuente, la energía, el creador, vi cómo se manifestó lo que yo necesitaba en ese momento, sin que yo interviniera, porque yo solté. Y en ese soltar recibí lo que le llamamos como milagro. Y ahora conscientemente entiendo que yo confié, pero yo no sabía que estaba confiando, porque toda mi existencia yo entendía con la mente y con el ego de que yo me tenía que hacer cargo de mi vida y tenía que hacerme cargo de otros y tenía que hacerme cargo de cualquier situación que estaba pasando fuera de mí, en mi mundo externo. Y tuvo que pasar ese derrumbe de esa vida que yo llevaba para yo comenzar otra nueva vida, otra nueva manera de creer, porque yo decía que creía, pero entonces yo no creía nada. Porque si yo creía en un poder superior a mí, en ese Dios amoroso, bondadoso, que nos sostiene y que está sosteniendo todo en esta creación, ¿por qué yo tenía que siempre estar desde la mente, desde el ego, queriendo resolver todo,
queriendo hacer todo y no me permitía soltar. Y que sé que a las mujeres se nos programa para sostenerlo todo, para que la familia no le falte nada, esté bien, para que los hijos estén bien, para que los esposos estén bien, pero no nos enseña que también nosotras merecemos soltar y ser sostenida. Primeramente, ser sostenida por esa energía, por ese Padre que nos quiere sostener. Inconscientemente, el ego quiere llevarse el protagonismo y no deja que el alma descanse en la verdad más profunda de nuestro ser, que es que somos princesas divinas, que desde antes de nuestro nacimiento, desde mucho antes de estar en el vientre materno, ya somos princesas, reinas y estamos sostenidas por una energía mucho mayor que la mente y el ego no comprende. Pues siguiendo la línea de que recibí una llamada, esa llamada fue el inicio de que todo lo que yo estaba pasando y esas deudas y el alojamiento, eso parara. Porque en esa llamada me dijeron, ve a este lugar a tal hora, que alguien va a estar ahí. Y cuando llegué al lugar, que miré una chica, mi alma, mi espíritu habló y me dijo, ella es la que te va a ayudar. Y cuando yo la miré y sentí esa voz, sentí mucha paz. Y así mismo fue. Esa misma persona fue la que me ayudó. La mente, el ego, podría darle un significado a eso. Ah, eso fue casualidad, pero yo lo sé. Mi alma, mi ser, sabe que no fue casualidad, que todo fue perfectamente orquestado para que ese soltar, ese confiar, que yo no estaba confiando conscientemente, pero algo dentro de mí sí ya estaba confiando porque lo solté, entonces atrajo ese milagro que fue en el que me pagaron absolutamente todo lo que debía. Y así fue que comencé a ver las maravillas que la fuente, Dios, el Padre, siempre, siempre, siempre nos tiene y que las mujeres somos un tesoro divino que aunque el miedo nos invade, la duda, la soledad, la confusión, hay algo mucho mayor que nos sostiene y que también sostiene a nuestros hijos.
Hubo alguien que cuando yo fui madre por primera vez me dijo, ten a tu hija, porque los hijos ya traen el pan debajo de su hombro. No es que vamos a tener hijos inconscientemente, porque sí, hay que tener hijos conscientemente, saber escoger al padre de esa criatura, a esa persona que aunque esté o no estés con esa persona, va a acompañarte a ti y a tu hijo, va a proveer a ese niño, a esa niña y va a estar ahí para ese ser. Pero lo que sí digo es que queremos inconscientemente porque tenemos una herida de abandono que no merecemos ser sostenida, que tenemos que hacerlo todo nosotras solas y no estamos conscientes que ya tenemos a la fuente, al Padre, al Creador de esta maravillosa experiencia humana aquí dentro de nosotras y que este ser amoroso ya nos ama, ya nos cuida, ya nos sostiene y ya nos provee. Cuando descansamos en esta verdad, entonces nos alineamos y nuestro cuerpo descansa y vibra en una energía de confianza, de seguridad, de paz y de amor. Y así es como atraemos a nosotras personas que nos reflejan, son ese espejo de lo que estamos sintiendo, pero cuando nosotras estamos vibrando consciente o inconscientemente en miedo, en ansiedad, en preocupación, eso mismo vamos a ver reflejado. Vamos a traer personas que nos reflejan eso mismo, el miedo, la escasez, la precariedad, la ansiedad, la preocupación, porque este cuerpo es como ondas musicales. Cada cuerpo tiene una onda musical y a través de esas ondas musicales es que creamos, a través de nuestros programas y de nuestras creencias, creamos, a través de lo que sentimos, creamos. Sí, entiendo. La mente, el ego, los programas nos, nos crean una historia y nosotros creemos que en verdad es esa historia. Pero cuando comenzamos a ser conscientes de que esas historias son simplemente creación de programas, de creencias del pasado, de cosas que vivimos, que claro que sí nos dolió, nos hirió, pero que no nos define en el presente. Ya no somos eso. Y desde ese punto, yo le llamaría que se inicia
un despertar espiritual después de ese desplome de lo que, de esas identidades o esas, esas historias que el ego ha creado para no desaparecer o que nosotros no podamos ir a fondo a nuestro ser y conectar con la parte más espiritual, es decir, con nuestra verdadera esencia. El ego siempre quiere eh, sobrevivir y es parte de este juego. No es que el ego sea malo, es parte del juego. Pero cuando vivimos nada más en ese bucle mental de todo lo que nos dice el ego, y entonces nosotros estamos ahí y no conectamos aquí, nos desbalanceamos y creamos una vida que luego estamos diciéndole a Dios el por qué y no encontramos paz, no encontramos refugio. Este libro que tengo aquí, este libro me conectó mucho, me, me ayudó a conectar con lo que yo había olvidado, que ya yo tenía un padre y una madre, que la madre es la tierra, el padre es la fuente y que estamos aquí, no estamos solos, no estamos solos. El padre y la madre cósmico nos proveen, nos sostienen. Es como cuando nosotras como madre tenemos una criatura en nuestro vientre. Esa criatura que está en nuestro vientre no está preocupado por sobrevivir, porque él sabe que está sostenido, está protegido y que la madre, que soy yo, estoy nutriendo a esa criatura. Entonces, asimismo, nuestra madre tierra, estamos dentro de ellas, de ella, y ella nos nutre. Y el Padre, que es la fuente, la energía cósmica, llámale lo que entiendas que es el Padre, también nos sostiene, nos provee, nos protege, nos ama. Somos princesas, somos reinas. Cuando descansamos en esta verdad y nuestra mente, alma y espíritu y cuerpo se alinean con esta verdad, entonces cambiamos cómo traducimos y cómo vemos este juego. Comenzamos a crear nosotros mismos milagros y atraer esas personas que esas personas vienen a nosotras porque a nosotras energéticamente las llamamos.
Así fue que muchas personas se fueron de mi vida en ese derrumbe de esa vida, pero llegaron otras que me están reflejando amor, paz, apoyo. ¿Pero por qué? Porque internamente se tuvo que desmoronar todo ese mundo y se vio reflejado afuera. Pero en ese momento yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Yo solamente sentía desespero, angustia, preocupación, ansiedad, miedo, incertidumbre. Pero todas esas emociones que estaban moviéndose internamente era porque se estaba desmoronando un mundo que yo misma había creado inconscientemente y que yo estaba conectando con eso que yo había olvidado, que ya yo estoy conectada a la fuente y que para yo tener que volver a conectarme a esa fuente, yo tuve que pasar por esas experiencias y dejar de identificarme tanto con la mente, con el ego. Y entonces equilibrar la tierra y el cielo. Madre, padre. No es que no sienta tristeza o dolor, claro que sí, porque esas emociones hay que experimentarlas, hay que vivirlas. Yo las sigo experimentando, yo las sigo sintiendo, pero mi experiencia fuera de mí es una experiencia como más en paz. Me siento muy en paz y muchísimos miedos han desaparecido. Así que quería hacer este video porque el espíritu, la fuente divina, me estaba moviendo a hacerlo. Y cuando esa energía nos mueve a hacer algo, hay que fluir con esa energía, porque ya no está moviéndose el tú como una identidad separada, sino que está moviéndote el yo soy que está en nosotros. En otro video he hablado de una experiencia que tuve acerca de eh, una revelación, un sueño, una experiencia en otras dimensiones en el cual yo iba hacia esa fuente y cómo cuando más me acercaba a esta fuente, más amor sentía. Era un amor incondicional, era un amor tan profundo que nunca en esta existencia, nunca lo he vivido, ese amor tan profundo que se siente
muy, muy, muy en todas las células, en todo tu ser. Así que gracias por estar aquí, por escucharme y recordarme y recordarles que somos dioses jugando, teniendo una experiencia humana, jugando a ser humanos.